Más de 200,000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM. 9:34. 9:34. Mi saludo de respeto para Jorge Ortiz y Mauricio Gándara y Jorge Ortiz. Gracias por estar aquí con nosotros. Acaba de votar la señora Clinton y estas fueron sus palabras. Es la sensación más que me vuelve humilde, porque yo sé la responsabilidad que viene con esto. Y tanta gente cuenta con el resultado de esta elección, lo que significa para nuestro país. Y yo haré lo mejor que pueda si tengo la suerte de ser elegida. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Hay una panorámica respecto de... por aquí tenía... sobre Clinton y Trump, posible empate. Esto es impresionantemente posible y miren ustedes, me bajé de la revista colombiana Semana. Decían, ¿y si Hillary Clinton y Donald Trump quedan empatados? Híjoles. Este martes los estadounidenses elegirán entre el candidato del Partido Republicano o la representante del Partido Demócrata para ocupar la Casa Blanca. Los estadounidenses van a elegir a los 538 compromisarios, así los denominan, compromisarios del colegio elector, el órgano encargado de votar al presidente. Y dado el reñido de la campaña, no votar como aquí votamos a los presidentes, sino votar al presidente, que sería, así es, que sería el mandatario de turno en la dilatada historia, en donde republicanos y demócratas han sido los permanentes, ámbitos ciudadanos o partidos políticos que se han enfrentado. El Partido Demócrata bastante liberal o un poco más liberal que el conservador, que vendría a ser el Partido Republicano. Aunque el conservador ahora, a este momento, el Partido Republicano, es el que maneja un discurso de cambio. Y de cambio rotundo, conflictivo, inclusive peligroso, por la calidad de cambiador que vendría a manejar los destinos de la Unión Americana. Aunque un escenario así no ha sucedido nunca, no es para nada improbable este del empate. Obviamente sería un empate técnico de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos. Si hay un candidato que está en este momento con 3 puntos porcentuales, él es el tercero en el orden en que exhibirán sus adhesiones cuando comiencen los escrutinios. Dejando a un lado los estados teóricamente afianzados por los dos candidatos, si Clinton gana en Pensilvania, en el estado de Colorado, y Trump lo hiciera en el resto de los decisivos, la señora debería ganar en Florida, en Ohio, en Nevada, en Carolina del Norte y en Iowa. El resultado sería un empate a 269 electores, grandes electores, para que nos entienda el público. En el caso de que Pensilvania y Colorado pasaran al controvertido empresario y la ex primera dama se alzara con Florida, el desenlace sería el mismo, 269, por lo que ninguno alcanzaría la mágica cifra
de 270, que es lo que requieren como para marca de mayoría. Esta crónica agrega lo siguiente: los republicanos gozan actualmente de una holgada mayoría en la Cámara de Representantes, 247 a 188, por lo que la elección del señor Trump, incluso con alguna disidencia interna, parece un hecho. Bueno, aquí hay un dilatado panorama factible, posible, que pondría a la Unión Americana, a los Estados Unidos de Norteamérica y a su sociedad en un conflicto gigantesco. Y ya pueden ustedes suponer lo que la movida que se armaría especialmente en la ciudad de Nueva York, en las bolsas, y los pulsos de toda la economía se irían a un escenario, ustedes pueden imaginar, de inestabilidad, de complicación, pero rotundo. Y en todos los países que dependemos de la economía norteamericana, ya ustedes pueden imaginar lo que nos ocurriría. Nadie sacaría a cambiar un billete dólar en ninguna parte. Entonces, la candidata demócrata a la Casa Blanca, la señora Clinton, aventaja por 1 punto al republicano, el señor Trump. 46 tiene la señora Hillary y Donald tiene 45. En el crucial estado de la Florida. Esto es en la Florida. Según una encuesta que presagió hoy un posible final para las elecciones de este día martes 8 de noviembre, al estilo del año 2000, dice. ¿Por qué recuerdan al año 2000, Jorge? Bienvenido y muchísimas gracias. Hay una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, que revela una situación de empate entre la candidata demócrata a la Casa Blanca y su rival, el republicano Trump, en Florida y Carolina del Norte, los 2 estados que más importan en esta elección. Y ahí recuerdan al año 2000. ¿Por qué, Jorge? Gracias, Gonzalo, por la invitación. A ver, en el año 2000 la elección fue igualmente pareja como se anticipa que va a ser la de hoy. Y finalmente, una vez contados los votos de 49 de los 50 estados, ninguno de los 2 candidatos, que eran el por entonces vicepresidente Al Gore y quien después sería el presidente George W. Bush, tenían los 270 votos en el colegio electoral suficientes para ganar. Con lo cual, el estado de Florida, que tiene 29 compromisarios, es uno de los estados más pesados, era el absolutamente decisivo. El sistema americano es un sistema distinto, es un sistema muy democrático, pero para los Estados Unidos, que tiene un régimen federal. No es un régimen unitario como tenemos de estos países, ni es un régimen parlamentario como tiene la mayor parte de los países europeos. Es un régimen presidencial, pero representación indirecta. Entonces, quien ganara la elección en Florida, con esos 39 compromisarios que si las grandes electores, léase, grandes electores, ganaba la elección. El problema es que habían utilizado un aparato de medición electrónica que no tenía la suficiente precisión, y entonces hubo enormes conflictos de por cuál de los dos candidatos había votado mucha gente. Tuvo que intervenir la Corte Estatal, la Corte de Justicia Estatal, y después la Corte Suprema de los Estados Unidos, y con el procedimiento que determinó la Corte Suprema, el conteo de los votos favoreció al presidente George W. Bush y le dio la presidencia. Logró tener la mayoría de votos necesarios. Llegó a 270, llegó ya a 200, se exigía. Llegó a casi 200. Sí, la exigencia de los 270 votos compromisarios viene desde el año 1913, cuando la Cámara de Representantes llegó a tener 435 miembros. Estos 538 compromisarios que hoy, o grandes electores que van a decidir la votación, son el resultado de el número de electores que tiene cada uno, el número de representantes que tiene Estado, 435 en total, más 100 senadores, 535, y 3 más que le son otorgados al Distrito de Columbia, es decir, a Washington, D.C.
Entonces, cuando se llegó a esa cifra de 435, el colegio electoral, la mayoría quedó en 270. En la historia de los Estados Unidos ha habido unas pocas veces en que ninguno de los candidatos ha llegado a la mitad más uno. Por ejemplo, para mencionar uno, que fue muy importante por todo lo que vino después, ocurrió en 1824. En ese entonces, Andrew Jackson, un héroe de guerra, un héroe en la guerra contra la Gran Bretaña, le ganó en votos populares al candidato de la élite, que era John Quincy Adams, hijo del expresidente John Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, pero no llegó a la mayoría de votos compromisarios. Cuando se llegó al colegio electoral, votaron los miembros del colegio electoral por John Quincy Adams, que fue presidente. El general Jackson rompió con el partido y rompió la estructura inicial de partidos políticos de los Estados Unidos. El partido inicial de los Estados Unidos, el que empezó gobernando, se llamaba Partido Demócrata Republicano. En el año 24, cuando eso ocurrió, el general Jackson, rompió con su partido y el partido se dividió en dos. Y ahí surgió, por un lado, el Partido Demócrata y por el otro lado el Partido Republicano. Y 4 años después, en 1828, el general Jackson ganó la presidencia después de haber roto con la estructura política. Hoy se teme que pudiera ocurrir algo por el estilo, que se pudiera llegar a 269. Sería prácticamente imposible. La única cosa que yo quisiera agregar es que las encuestas, cuando vemos que Clinton adelante por 2, que Trump adelante por 3, son encuestas nacionales. Y la elección en los Estados Unidos no es elección nacional, es una elección por estados. Por eso puede darse el hecho de que un candidato tenga nacionalmente más votos, pero por estados, en colegios electorales, menos. Y también se teme que hay un voto escondido para el señor Trump, como ya ocurrió con el Brexit del 23 de junio en la Gran Bretaña, o como ocurrió el mes pasado con la elección por la paz en Colombia, que mucha gente no dijo lo que en realidad iba a votar y a la hora de la hora ganaron quienes estaban, las posiciones que no estaban previstos que ganaran. Hoy podría ocurrir lo mismo. Sería muy extraño, pero hoy podría ocurrir eso, que Trump dé una sorpresa, que sería una muy mala sorpresa para cientos de millones de personas en el mundo entero. Gonzalo. Qué interesante. Si estamos en el tema, perdonen ustedes, pero uno de los candidatos a la presidencia de la República muy interesado en participar mañana en nuestro informativo. Y me disculpan, pero yo estoy pensando que un poco armándonos de audacia y de coraje, pretendemos que a través de línea telefónica intervenga otro. El uno viene acá y el otro podría participar en simultáneo a través de línea telefónica. Es un plan que nos inventamos en este momento. Pero dinos de quiénes se trata. No. No, es una sorpresa. No, es una sorpresa. Ya. Pero ya pueden colegir. Buena sorpresa, estaremos pendientes. Si quedan empatados, Jorge, te falta eso decirnos. Si quedan empatados, el presidente Donald Trump, por la simple razón de que cuando repartían las competencias, pero Trump no tiene más bien un techo del cual él no ha podido zafarse. No, pero para el caso de si quedan para el caso de empate, o sea, en el caso de empate en número de compromisarios de 269, los Estados Unidos, cuando en esos 11 años que pasaron entre 1776, la Declaración de la Independencia, y 1787, cuando fue expedida la Constitución, en esos 11 años los padres fundadores discutieron mucho y llegaron a la conclusión de que para establecer una verdadera democracia hay que tener un poder muy repartido y compartido. El éxito de los Estados Unidos es eso, el poder repartido y compartido, a diferencia, por ejemplo, del actual fracaso ecuatoriano, que es el poder concentrado en manos de un tipo. Correcto. Que además ha demostrado que ser un pésimo gobernante y un economista mediocre, de los peores que ha habido. Cuando repartieron el poder, decidieron que si ocasionalmente llegara a ocurrir eso, que hubiera un empate en el número de votantes, el presidente de los Estados Unidos lo elegiría la Cámara de Representantes y al vicepresidente lo elegiría la Cámara del Senado. Por lo tanto, si es que hubiera un empate en 269, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos elegiría presidente, y como son los republicanos los que tienen mayoría, el presidente sería Donald Trump. Después de haber dedicado cientos de millones de dólares y horas de trabajo incontables en la campaña de ambos,
Sería normal que el país entero empezara a corear. Esto empieza a parecerse al año 2000 en los dos estados más importantes, Florida y Carolina del Norte. Esto ha dicho un señor Peter Brown, que es el director adjunto de la universidad a la que me refería. Quinnipiac. ¿Cómo se pronuncia, Jorge? Igual como está. No sé si Creo que es la universidad. debe ser una universidad de Florida y debe ser una palabra en el idioma nativo de la zona esa de Saratoga. Sí, más bien de origen latino, latinoamericano, por ponerlo así. Tal Sí. vez. Entonces, últimas encuestas siguen mostrando a un Trump incapaz de romper su techo, dice. Según este especialista, no es realista pensar en un escenario en el que el señor Trump pueda ganar la Casa Blanca sin haber triunfado en ninguno de estos dos estados, mientras que la señora Clinton puede llegar incluso sin ellos, pero no es un camino que quiera transitar. Ella querrá transitar por una amplia avenida en donde cuáles estados le sean beneficiosas. Te sigo molestando, Jorge. A ver, en los Estados Unidos llaman a estados azules y estados rojos a los estados que ya tienen claramente una definición. El estado azul es el estado demócrata, los estados rojos son los estados republicanos. Yeah. Por ejemplo, ya se sabe que los demócratas ganan siempre en estados grandes como Nueva York y California. Ya. California es el estado que pone 55 votos electorales, Nueva York, si no me equivoco, pone 39. En esos estados ya se sabe que ganan los demócratas. Esos votos electorales ya los tiene asegurados la señora Clinton. En cambio, hay otros estados en que ganan siempre los republicanos. Texas, por ejemplo, que es otro de los estados mayores, es un estado en que siempre ganan los republicanos. Entonces, hay estados que ya se da por hecho. Todos los estados de la costa del Pacífico, Washington, Oregon, California, son estados en que siempre ganan los demócratas. Entonces, hay unos estados que no son ni rojos ni azules, y por eso les llaman los estados lilas, los purple states. Ya. Esos son los estados donde se va a decidir la batalla. Son estados que unas elecciones votan demócrata, otras votan republicano. Esos son los estados, algunos de los que mencionaste, como Nevada, como Florida, como Ohio, como Carolina del Norte. Sí. Son estados en los que el que gana adquiere el número de compromisarios que eventualmente le faltan. Todos. Excepto en 40. Claro, todos de su alícuota. No. En 48 de los 50 estados, el que gana la elección popular gana todos los votos electorales del estado respectivo. Por eso. Menos en dos. Gana todos los grandes electores. Menos en Maine y en Nebraska. Ya. En Maine y en Nebraska se reparte proporcionalmente, porque cada uno de los estados americanos conserva, desde la Constitución de 1787, una autonomía que le permite decidir su forma de organizarse. Decide cuáles son sus impuestos. El IVA, por ejemplo, claro, cambia de estado a estado, o la velocidad máxima en las carreteras cambia de estado a estado, y también la asignación de los compromisarios o de los grandes electores para la votación. Nosotros hemos sido alumnos, digamos, de la proporcionalidad, ¿no? Esa ha sido más o menos la parte cuantitativa y la manera o el formato de reparto perseverante en América Latina. Y esto del posible empate, doctor Mauricio Gándara, ¿usted le ve factible? Clinton y Trump tienen una diferencia menor a 10 puntos, dice este informe de NTN 24. Ya sea Hillary Clinton o Donald Trump, cualquiera deberá obtener el equivalente a 270 votos electorales para ganar. En el caso que los dos candidatos empaten con 269 votos, la Cámara elegirá al presidente con un procedimiento especial. Entonces, dados los números que vemos en las encuestas ahora, parece que Hillary Clinton tiene una ventaja de 3 o 4 puntos a nivel nacional. Sin embargo, hemos visto errores que son así de grandes en el pasado. Entonces, es posible que estemos viendo una elección que sea mucho más cerrada de lo que pensamos. Hay un candidato en el estado de Utah, de apellido McMullen. Y es posible que él pueda ganar ese estado, lo cual es bastante extraño en la política estadounidense. Si él llega a ganar, sería el caso que la Cámara de Representantes no tendría solo a Trump y a Clinton para elegir, sino también un tercer candidato. Y es perfectamente legal que escogieran a esta persona, aunque es muy poco probable.
Por otro lado, el Senado sería el encargado de elegir al vicepresidente y cada uno de los 100 miembros emitiría un voto. El proceso se haría por mayoría simple y si para la fecha de inauguración del mandato presidencial, el 20 de enero, la Cámara de Representantes no ha elegido al presidente, el vicepresidente electo haría las veces de mandatario interino hasta que el desempate se resolviera. Mientras tanto, los estadounidenses opinan sobre su favorito para llegar a la Casa Blanca. Creo que Hillary Clinton va a ganar mañana y mi tema o mi problema, y yo creo que ella va a ser muy agresiva al respecto, es la violencia armada. Creo que Hillary Clinton va a ganar mañana porque ella tiene una visión muy clara para este país, que corresponde con sus valores. Hillary Clinton es la mejor opción, no solamente para Estados Unidos, sino sus políticas que nos van a dar la tranquilidad a todos los países de América Latina de inclusión para poder tener realmente un crecimiento económico en todas las regiones. Yo creo que Hillary Clinton. ¿Así está? ¿Así está? ¿O usted le cortó? Con machete le cortó a usted. Bueno, no, estamos gastando una broma. Gonzalo, no sé. creo que me quedan ya 3 minutos. No, a usted le toca los perfiles cortitos, los perfiles de Clinton y los perfiles del señor Trump. ¿Lo que opinan en NTN? Esposa, madre, primera dama, senadora, precandidata presidencial, secretaria de Estado y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Una mujer que hace historia. Ella es Hillary Clinton. Estuvo inicialmente en la escena pública a la sombra de su esposo. Sin embargo, su tenacidad por imponer sus ideas le abrió camino poco a poco en un mundo que estaba reservado para los hombres. Conozcamos ahora al hombre que pasó de los negocios, pero en la voz e interpretación histórica de un entendido en esta materia, no solamente de conocer a los actuales candidatos, sino a la política norteamericana. Por ser un hombre enterado, estudioso, Mauricio Gándara tiene la bondad, con su experiencia diplomática, de referirnos de esta manera al evento que estamos nosotros escuchando. Tenga la bondad, doctor. Mira, Gonzalo, yo he seguido desde la elección de Kennedy, la famosa, que están comentada en libros y de la que hemos aprendido mucho, las estudiábamos a la elección del año 68, de que estábamos en la universidad o empezando la universidad, en la del 60, y estuve en la del 68 como invitado en la campaña de observador entre la campaña entre Nixon y Humphrey, esas cuestiones. Pero déjeme decirle que este rato, las especulaciones que estamos haciendo, yo personalmente creo que le va a favorecer a la señora Clinton. Pero creo que hay que tocar 2 cosas. Primero, son las elecciones, 2 o 3 cosas. Primero, las elecciones votando por el menos bueno, pues, porque entre los dos son los más impopulares candidatos que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Pues, ¿no es cierto? ¿Por qué le asegura esto a nuestro público radio oyente? Porque la señora Clinton es acusada, primero de falta de ¿ética? De ética, de esas cuestiones, ¿no es cierto? Y al otro señor, pues que yo no entiendo cómo lo pueden aceptar los republicanos, porque ha hecho una carrera de no pagar impuestos, de quebrar empresas para no enfrentar responsabilidades y cosas por el estilo. Entonces, los dos tienen el récord de impopularidad negativo por sobre el de la popularidad. Esa es la una cosa. Pero más importante todavía es el decir qué le va a pasar al mundo, pues, ¿no es cierto? Porque vea, con solo recuperarse de esta cosa horrenda del director del FBI, de ir a poner un grano de sal 8 días antes de las elecciones, para después rectificarse 3 días después, ese hombre debería suicidarse o renunciar a la vida pública en absoluto, ¿no es cierto? Pero con solo haber manifestado en segunda que no le ha querido hacer daño a la señora Clinton, que ha estado bien o no muy mal, en el que no le va a acusar penalmente, las bolsas se recuperaron ayer y hoy. Porque el mundo le tiene terror al señor Trump, porque no saben cuál va a ser la relación con Europa, con el Japón
dice cosas tan disparatadas como esas de que cada uno se defienda solo, lo cual significa que Japón debería tener una bomba atómica, que la puede hacer, tiene la capacidad tecnológica y el capital, que Corea del Sur pues, debería tener. La Alemania, pues, que fue la que primero debió tener la bomba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, es una incertidumbre para el mundo. Una fabricación simultánea de bombas atómicas en las medianas o grandes potencias internacionales sería el reto, el desafío. Si gana el señor Trump. La conclusión, ya después le harán rectificar si llega la maldita hora. Pero la otra cosa es lo que debemos analizar, el impacto para la América Latina, pues, y para el Ecuador, porque el Ecuador se fue a meter en las elecciones de los Estados Unidos a participar, porque ¿cuál es el principal ariete contra la señora Clinton? Los WikiLeaks del señor Assange en la embajada del Ecuador, que está convertida en un centro de espionaje mundial, pues, ¿no es cierto? Y después de haber proclamado ese canciller importado que tenemos aquí en el Ecuador, que el señor Assange, los asilados, de lo único que están prohibidos es de intervenir en la política local, o sea, el ecuatoriano, y le dio carta blanca para intervenir en la de los Estados Unidos. Y después tuvieron que rectificarse y decirle que le cortaban, al menos en ese acto simbólico de cortarle el internet al señor Assange, cuando ya todo el daño estaba hecho y toda la información. Entonces, verá, resulta en síntesis que lo del señor, si triunfa el señor Trump, estamos fregados los latinoamericanos por la manera de ser de él y lo que ha dicho sobre todas las cosas en contra de los latinos, ¿no es cierto? Hasta poner un muro al sur del Río Grande. ¿Sí? Y si gana la señora Clinton, el asunto no es muy favorable para el Ecuador, porque esa señora le puede tomar cuentas a nuestro gobierno, porque de allí, de la embajada del Ecuador en Londres, salió la campaña contra la señora Clinton. Entonces, hay tantas facetas que debemos enfrentar el día de mañana, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ve este aspecto y especialmente lo que significaría el triunfo de cualquiera de los dos para el país? Bueno, creo que las advertencias que hace el doctor Gándara son perfectamente válidas. Ahora, y yo entiendo por qué el gobierno ecuatoriano le dio micrófono abierto al señor Trump, al señor Assange, para que participe a favor de Donald Trump en la campaña. ¿Por qué? Porque Donald Trump y Rafael Correa son igualitos, carismáticos, parlachines, superficiales, populistas, irresponsables. Son muy parecidos. Yo lo veo a Correa como el Trump ecuatoriano o a Trump como el Correa de los Estados Unidos. ¿Y le ves celebrando el triunfo del señor Trump si es que gana? En secreto, saldrá a decir cualquier cosa, porque él sale y dice lo que sea. Pero evidentemente hay una identificación. Son estos populistas que están asolando al mundo, destrozándolo en este comienzo del siglo XXI. Yo creo que el señor Trump y el señor Correa tienen muchas similitudes, como la tienen con el señor Chávez, como el señor Erdogan en Turquía, como el señor Vladimir Putin en Rusia, es decir, como el señor Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Estos líderes populistas, tormentosos, locuaces, carismáticos, irresponsables, demagogos, que están haciendo un grave daño. La señora Clinton, por el contrario, pues es evidentemente una persona preparada, que ha estado demasiados años en lo que llaman en el inside Washington, ¿no? O sea, ha sido un insider muy adentrada en la política de Washington. Y claro, eso hace que en los Estados Unidos, y por eso se refería el doctor Gándara. ¿Pero eso al final le ha perjudicado? Claro, le ha perjudicado, porque para el americano medio, que siempre ha desconfiado del gobierno central, que siempre se ha aferrado a lo local más que a lo nacional. Una señora que ha estado 40 años en la política federal americana, se la ve como una persona demasiado del establishment, del sistema. Y por lo tanto, pues cuando irrumpe alguien a decir que hay que romper con este predominio de Washington y que hay que volver a lo local. Esa fue la clave del señor Trump. Exactamente, ¿no? Esa fue la clave, y por eso podría darnos la mala sorpresa de ganar hoy, lo cual yo no descarto.
Así dicen. Déjeme ¿Usted en añadir cambio algo. cree que la señora Clinton se levantará con la victoria? ¿Por qué, doctor Gándara? Sí me parece, porque no tanto por el voto popular, que sí es importante, porque indica la tendencia de cada estado, ¿sí? Pero el señor Al Gore creo que ganó en la votación popular y perdió la elección presidencial. ¿Sí? Exactamente, ¿Sí? ganó por medio millón de votos. Pero hagamos una cosa de lo que está mencionando Jorge, en cuanto a las similitudes entre el señor Trump y el señor Correa. Y yo le decía en una entrevista que me hizo, creo que Radio Quito, yo estaba en Estados Unidos hace unos 15 días, pero les decía, aquí el señor Trump le atacó a la Miss Universo, a la señorita Machado, diciéndole que estaba hecho una puerquita porque subió de peso. Entonces dije, es igualito que lo que le dijo a la señorita Rosemena aquí, gordita horrorosa. Y así podemos establecer una serie. Pero lo más grave de todo esto... Igualitos. Sí. Lo más grave de todo esto es que aquí el que le ha ayudado al señor Assange en su oficina de espionaje en la Embajada del Ecuador es Rusia, pues. Putin. Claro. Entonces hemos intervenido de ayudantes en una pelea entre las grandes potencias, pues. Y por eso no sé si aquí dije la cuestión de que están, creo que es una de Sopo en sus fábulas, en esas cuestiones. Cuando pelean los grandes toros, los aplastados son las ranas. Así que nos hemos ido a meter en una pelea. Y esa debe ser la razón por la que les hemos estado apoyando, pues porque, ya lo dicen Estados Unidos, no solo lo digo yo, ¿sí? En el caso de Assange, es esta vinculación, ¿no es cierto?, con Rusia. Y también la hubo en la de Snowden, el otro espía, pues. Porque le ayudamos a salir y después lo dejamos en Moscú, sin traerlo acá porque se asustaron, igual que ahora se asustaron con Assange, cortándole el internet. Allá se asustaron porque el vicepresidente de los Estados Unidos le llamó al señor Correa y el señor Correa, contado por él, le dijo, no, si no somos enemigos de los Estados Unidos. ¿Por Correa? No, yo le contesté que no somos enemigos de los Estados Unidos y lo dejaron botado a Snowden. Se asustaron, salieron con el rabo entre las piernas, como digo, y lo dejaron botado allá. Y el otro tenía listo un material precioso, seguramente. ¿Qué opina Jorge? Seguramente sí. Lo que ha dicho el doctor Gander es absolutamente preciso. Si el gobierno actual, si el correísmo será recordado por muchas facetas negativas, especialmente esta década engañada, pues será recordada muchos años porque ha sido un desastre para el Ecuador. Pero si por algo será especialmente mal recordado el correísmo por su política internacional, ha sido simplemente desastrosa en todo. En todo, no hay un aspecto de esa política internacional, excepto esos discursos rimbombantes, ridículos, pomposos que ya nadie cree. Pero un poco la cereza del postre ha sido esta estupidez de meterse en las elecciones de los Estados Unidos y meterse de una manera tan rastrera, tan ruin, o sea, dándole a un hacker internacional, un pirata internacional como el señor Assange, carta blanca para que desde nuestra embajada en Londres participe a favor del señor Trump en las elecciones norteamericanas. Entonces, lo que dice Mauricio Gándara es exacto. Si ganan los demócratas, como esperamos que gane la señora Clinton, como esperamos la mayor parte de los latinoamericanos, supongo, la señora Clinton bien podría decir, este es un país que fue hostil a nosotros, ese fue un gobierno que ayudó a mi rival, al señor Trump, ayudándole al señor Assange. Explicarle después, vea señora Clinton, vea señora presidente, el problema es que Yo el tengo señor... otro estilo, no le dirá Lenin si es que él es el beneficiario de la mayoría. Dudo que sea, pero en todo caso, quien sea, va a tener... ¿Qué le va a decir a la señora presidenta de los Estados Unidos? Para poder señora presidenta, el problema es que el señor Correa y el señor Trump eran igualitos y por eso el señor Correa se sintió en la obligación. Entonces, claro, la señora Clinton va a decir, bueno, esos son problemas de ustedes, pero el gobierno ecuatoriano no puede meterse a ayudar al señor Trump en una campaña electoral. Casi me hacen perder. Por más que sean que sean carnales, que sean casi siameses el señor Correa y el señor Trump, pero no deben meterse. Y la señora Clinton habrá que confiar en su
buen talante y que diga, bueno, me olvidaré de la barbaridad que hicieron. Pero para el mundo quedó la ridiculez esta de que la embajada ecuatoriana en Londres se convirtió en comité de campaña del señor Trump por las similitudes con el señor Correa. Mañana, asegurándoles la primera hora, podríamos continuar si son tan bondadosos. Entonces ahí Claro, nos vamos hasta las 8:30. Sí, me parece bien porque ahora casi no nos dejó. Nos vemos mañana. Gracias. Sí, ¿Nos ¿convalida? confirma? Sí. Muchas gracias. ¿A qué hora nos confirma? 6:45. 6:45. Que tendremos ya la información total, pues, ¿no? Y final de este gran evento que debe interesarnos a todos.